marcando presente, así como están haciendo algunos ya en el chat. Este, dos noticias antes de iniciar la clase. La primera es que, bueno, nuevamente les pido disculpas porque no tengo las notas listas. La verdad es que estoy corriendo con eso y debo terminarlo, pero bueno, siempre surge algo que, que me interrumpe la labor de corrección, pero bueno, ya estamos sobre eso y me siento muy comprometido para terminar lo antes posible y que ustedes tengan la información que merecen, pues, que tienen que tener. Lo bueno es que la verdad es que están bastante buenos los resultados, están bastante buenos los trabajos y en el examen pues también están saliendo bastante bien. Entonces, eso es lo que les puedo adelantar. Lo otro que quería comentarles es que, bueno, a raíz de los trabajos asignados en el módulo de ambiente, los cuales cada uno tiene una particularidad en cuanto a formato importante, pues quiero decirles que me ha gustado mucho el intercambio y el interés que han expresado. Varios de ustedes me han contactado por mi teléfono privado y me han hecho preguntas. La verdad es que les agradezco el interés. Y además les agradezco que asuman el reto, ¿no? O sea, digamos, estos dos trabajos tienen dos características que no son usuales, ¿no? Por un lado, uno es un video y un video de un minuto. Entre otras cosas, es un video de un minuto porque tener 10 11 videos en módulos 7 muy largos, pues compromete la capacidad de almacenamiento y el otro trabajo que tiene la, la acción de, sin espacio, pues también
Ya por aquí de nuevo, disculpen la interrupción. Bueno, les estaba hablando de las características de los trabajos de este módulo, cómo hemos ido intercambiando con ellos, y creo que lo importante del formato, fíjense que hemos hablado del video, y hablando ahorita del trabajo sobre cambio climático, que tiene una limitación de caracteres, que es una técnica de presentar trabajos y de evaluarlos bien interesante, porque les repito, al delimitar en la extensión del trabajo, como que pensamos dos veces antes de poner las cosas, ¿no? Y nos fijamos bien en lo que ponemos. Entonces, a veces cuando no tenemos esos límites, ponemos varias veces la misma cosa y decimos lo mismo varias veces. Inclusive, si no revisamos bien, a veces decimos cosas que son contradictorias. En un párrafo afirmamos otra y en el siguiente lo negamos. Entonces, al limitar el espacio, uno está como que obligado a fijarse bien en lo que pone, a no dejar de decir nada importante, ¿no? Entonces, y a decirlo de manera efectiva. Eso es importante. Yo lo aprendí, no crean que hace mucho tiempo, sino hace relativamente poco. Y la verdad es que también lo aprendí como estudiante recientemente en unos cursos, y la verdad es que me resultó muy útil, y me coloca en otra dimensión de lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, dicho esto, luego al final podemos intercambiar un poco. Quiero comenzar con la clase de hoy. Sí les recuerdo, vamos a repasar un momentico el plan de clase para estar claros con las fechas, pero la semana que viene volvemos a tener clase por esta vía, con el mismo enlace que les estoy dando hoy. De todas maneras, se los vuelvo a enviar para que no haya ninguna duda, pero vamos a usar el mismo enlace de hoy. El, y la semana que viene, hoy vamos a ver, hoy estamos a primero 12, estamos en la clase 3 de ambiente. Eh, el 8 12 vamos a ver la clase 4 de ambiente, y igual a como hicimos con el módulo de ecología, vamos entonces a aprovechar un tiempo para repasar los elementos claves de este módulo. Y el 15 entonces es el parcial, ¿no? Que entonces, bueno, ahí ya nos organizamos. Entonces les recuerdo que la semana que viene clase, y la de arriba el parcial de ambiente. Bueno, a los que están entrando ahorita, por favor recuérdense de colocar presente en el chat para poder manejar su participación en la clase de hoy. Y dicho esto, pues vamos a comenzar. Vamos a... Disculpen, disculpen un segundo. Tengo un problemita en la computadora que espero solventar brevemente. Vuelvo a tratar de compartir pantalla. Me... ¿Sí logran ver la pantalla?
Sí, profe, se ve perfecto. Ok, gracias. Algo está fallando aquí. Ok. Un segundito. Ok, sí la ven, ¿no? Sí, Sí, ahora profe. sí, profe. Chévere, gracias. Bueno, mire, entonces comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver vamos a identificar los principales problemas ambientales que afectan, que están presentes en nuestro país. Vamos a dar algunas características de esos problemas, que algunos son los que ustedes tienen asignados como trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, les puede servir pues digamos, para alguna pista, alguna, no sé, alguna revisión de lo que tienen planteado hacer, ¿no? Este, Fíjense, la, la situación ambiental en general del mundo y de Venezuela, bueno, está caracterizada por que hay problemas en distintos ámbitos, en distintas áreas y en distintos componentes del ambiente. Los problemas son diversos, son amplios, afectan gran parte de lo que es el desenvolvimiento del país, de nuestras condiciones de vida, de las condiciones de nuestros ecosistemas y tienen como que distintas aristas, ¿no? Recuerden que hay una definición eh, de problema ambiental que hace referencia a, que la vimos en la primera clase, o de daño ambiental, que es, bueno, cualquier cosa que genere alteración sobre el ambiente. Hay que entender y repasar que el concepto de ambiente y la idea de ambiente no es solo, digamos, no es solo lo físico-natural, sino que ambiente también forma parte de lo socioeconómico. O sea, nuestra calidad de vida, las actividades económicas, la prestación de servicios también son parte importante de lo que es ambiente. Entonces, aquí hay una identificación de un conjunto de problemas que un grupo de autores y de organizaciones a lo largo de los años ha venido como sistematizando, y que, bueno, que forman parte de las cosas que hay que atender con mayor o menor medida, perdón, que hay que atender prioritariamente para decir que estamos orientando nuestro país hacia lo que es la sustentabilidad. Entonces, fíjense, vamos a ver una larga lista de problemas y vamos a ir conversando sobre cada uno de ellos algunas cosas. El primero que tenemos en la lista, y creo que es importante y fundamental, además está asociado pues el agua es un elemento fundamental de la vida, y no solo de la vida ecosistémica, ¿no? Sino también de la calidad de vida, lo que la gente, lo que se necesita el agua para tener una vida civilizada, sana, productiva. eh, eh, es fundamental. No se puede concebir sin energía, por ejemplo, tampoco se concibe la vida moderna sin acceso al agua, ¿no? Entonces, en Venezuela sabemos, y lo hemos comentado, que si bien el país es importante en términos
de la cantidad de agua que dispone el país, el agua está como que mal distribuida en Venezuela, ¿no? Lo que esta lámina en particular nos dice es que donde hay más población y más actividades económicas en Venezuela, el agua es deficitaria, ¿sí? Y en cambio, donde hay mucho más agua en Venezuela, que es al sur del país, pues está alejado de estos centros donde hay grandes poblaciones y actividades económicas. Entonces, hay como un desbalance importante, y eso obliga a que el agua hay que gestionarla con mucha inteligencia, ¿no? Para que tengan una idea, y antes de adelantarme al otro problema, para que tengan una idea, en Caracas es un valle, está como gran parte de la parte plana del valle, está como 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Está rodeado de montañas de más elevación. Entonces, el agua que llueve sobre la ciudad de Caracas y sobre las cuencas que conforman la ciudad de Caracas no sería nunca suficiente para abastecer de agua a toda la población de la capital, ni abastecer de agua a las personas, ni abastecer de agua a las industrias, ni abastecer de agua a los hospitales. Entonces el agua hay que traerla desde lejos. Desde lejos, el principal embalse que le eh, suministra agua a Caracas está a unos 200 kilómetros hacia el sur, en el estado de Aragua, en la zona de Camatagua. Entonces, fíjense, toda la obra, todo el equipamiento y la infraestructura que es necesario tener para que traerse en el embalse de Camatagua, ya les digo, a una distancia importante de la ciudad de Caracas y a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay que traerse el agua desde 200 kilómetros, hacerla subir por lo menos unos 600, 700 metros para distribuirla. Entonces, eso obliga a una gestión cuidadosa, meticulosa para que el agua no falle. ¿Y qué está pasando? Bueno, que esta gestión no es así. No es así, no se tiene este cuidado. El lago de Valencia, por ejemplo, y las ciudades alrededor del lago de Valencia, pues son otro caso importante. Valencia y Maracay, las ciudades de la cuenca del lago Valencia, tienen que traer agua de fuera de la cuenca para subsistir y el agua no es ni suficiente ni importante, o sea, ni además llega en la calidad requerida. Entonces son temas importantes. Sí, Camila, adelante. Profe, yo no sé si tenga mucho que ver, pero ahorita cuando me mencionó agua, lo primero que me vino a la cabeza fue el río Guaire. Y yo quería saber, profe, si usted sabía la razón de la contaminación del río Guaire y si usted le ve una posible solución a un futuro muy lejano, realmente. Gracias, Camila. Sí, sí tiene que ver con el tema porque aunque ahorita hemos hablado básicamente del suministro de agua, pues hacer una gestión del agua eficiente implica pues que el agua que utilizas hay que tratarla y hay que devolverla limpia, ¿no? Entonces, la razón por la cual el río Guaire está contaminado no es otra que todas las aguas domésticas, las aguas usadas, las aguas negras que se utilizan en Caracas, todas van a parar al río Guaire. El río Guaire es el gran desagüe de Caracas. Caracas y en alguna región alrededor de Santa Teresa del Tuy, por allí, el río Guaire es afluente de un río mayor, que es el río Tuy, y a partir de ese punto el río Tuy pues está súper más contaminado porque recibe todas las aguas contaminadas de Caracas. Y bueno, cuando el río Tuy desemboca en Higuerote, cerquita del Mar Caribe,
aquellos que hayan podido Profe, no lo puedo escuchar bien. tomar un avión hacia Oriente. Bueno, repito, cuando el río Tuy desemboca en el Mar Caribe, es posible apreciar una enorme mancha negra que ensucia el mar y bueno, esa es la causa fundamental de por qué las aguas de la ciudad de Caracas, el río Guaire, están contaminadas. ¿Es posible solucionarlo? Sí, sí. De hecho, a través de ingeniería sanitaria y a través de inversión de importantes cantidades de dinero, se pueden interceptar todas las aguas negras antes de que lleguen al Guaire, tratarlas y ponerlas. ¿Esto se ha hecho en otras partes del mundo? Sí. En Londres, por ejemplo, el río Támesis, que era un asco hasta más o menos los años 70, 80. Hoy en día el río Támesis es un río bastante limpio, es un río donde navegan barcos, pero donde también se puede pescar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de un río limpio en una ciudad, en un país desarrollado. Y tenemos también el río Mapocho en Santiago de Chile, donde en una parte importante de su tramo ya ha sido saneado. El río Mapocho era como el Guaire. Y ahora entonces el río Mapocho es un río limpio, un río sano, pues, ¿no? Entonces eso se puede hacer y eso es parte importante de lo que es una buena gestión del agua, ¿no? Tratar las aguas usadas. Miren, otro problema importante que tenemos es el de la precaria gestión ambiental urbana que hay en el país. Las ciudades son los centros donde vivimos la mayor parte de los venezolanos, cerca del 85-90% de los venezolanos vivimos en ciudades. Es en las ciudades donde se demanda agua, donde se demanda electricidad, donde se consume combustible, donde se producen residuos y desechos, donde hay esa confrontación espacio urbano, pues hay un. Entonces, en las ciudades donde ocurren la mayoría de las cosas que ocurren en, eh, que tienen una importancia ambiental importantísima. Imagínense, ya estamos hablando ahorita Caracas cónstrica. En Caracas transitan en algo así como alrededor del millón de vehículos. Entonces, cónchale, que tiene unos elementos y que contribuye enormemente con los problemas ambientales. Y bueno, es una ciudad, y las ciudades en general tienen esas características, ¿no? Entonces, en Venezuela, a las ciudades no se les presta a la gestión ambiental. Caramba, me están reportando que no me están oyendo. Profe, es que de repente habla y la Déjenme ver. conexión está bien, pero después cuando va fluyendo la conferencia, se entrecorta y me pierdo el hilo. Está bien, déjenme ver un momentico qué puedo hacer. Bueno, me voy a cambiar un momentico de red, a ver si funciona mejor la otra red. Listo, ya estoy de nuevo, espero que me escuchen
Espero que me escuchen mejor. Sí, profe, se escucha mejor. Gracias. Vamos otra vez a compartir pantalla. Profe, ¿podría volver a repetir lo de la precaria gestión ambiental? Porque es que no se escuchó, creo que nada. Caramba, y también que me había quedado. Bueno, vamos a repetirlo, sí, con gusto. Fíjense, en las ciudades vivimos entre el 85 y el 90% de los venezolanos. Las ciudades, la gran concentración de población y de actividades económicas en las ciudades hacen que aquí en ellas pues se demande muchísima agua, ¿verdad? Y se ensucie muchísima agua. Gracias a la pregunta de Camila pudimos ver entonces lo que genera las ciudades a los cuerpos de agua, es decir, si no se tratan, pues se generan aguas sucias, aguas negras, aguas contaminantes, pero también en las ciudades se genera muchísima basura. La estimación que hay es que en Caracas se pueden estar produciendo algo así como unos 4 a 5 millones de kilos de basura todos los días. ¿Sí? También en las ciudades se demanda mucha energía. Parte importante de la energía que se produce en Venezuela en el sistema eléctrico nacional, pues se consume en Caracas. Y si no, en Valencia, en Maracaibo, en otras ciudades importantes del país. También en Caracas circulan gran cantidad de vehículos automotores. Les había dicho una cifra, pero no la retiro porque no estoy seguro, pero circulan muchísimos vehículos que generan entonces gases de combustión importantes. Entonces, fíjense, y además en las ciudades se da ese conflicto entre lo construido y lo natural, que es lo que se trata de expresar en esta fotografía que está aquí, ¿no? Donde hay una zona urbana con áreas verdes, que digamos, ojalá que esto fuera la mayoría, la característica de la mayoría de nuestras ciudades, pero sabemos que no es así. Entonces, esos elementos hacen que estar pendiente en las ciudades del tema ambiental es importantísimo. Es fundamental. Un buen desempeño ambiental de un país, de una sociedad, pasa por que en las ciudades se maneje bien el tema ambiental. ¿Okay? Que se haga lo que se llama gestión ambiental en las ciudades. ¿Qué pasa? Que, bueno, no ocurre así. No ocurre así. En la mayoría de las ciudades no hay unidades dentro de las alcaldías para encargarse del tema ambiental en la ciudad. Solo alcaldías con muchos recursos y que albergan entre sus ciudadanos un nivel de población importante, pues prestan atención a algunos de estos temas, pero en general podemos decir que no hay una mayor preocupación por el tema ambiental. O sea, las alcaldías recogen basura porque, bueno, es fundamental recogerla y, y además es un tema ambiental que afecta bastante cuando no se maneja adecuadamente y aún así, siendo como que el problema ambiental obvio que todas las alcaldías deben atender, pues no se atiende bien. Una cosa es quitar la basura y recoger la basura en la ciudad, pero otra cosa es disponerla adecuadamente donde debe ir de verdad, verdad, ¿no? Y de eso vamos a hablar más adelante también. Entonces, son elementos, los elementos ambientales en la ciudad son importantes, pues son cosas que, bueno, hay que atender. Fíjense que aquí hay una intervención eh, importante que tiene que ver con la tala de árboles. Yo creo que todos más o menos han estado al tanto de lo que ha estado pasando en la ciudad con la tala de árboles.
hay toda una discusión ahorita y una revalorización de la importancia de tener árboles en las ciudades. La sociedad civil está reaccionando. Creo que eso ha agarrado desprevenido a los actores políticos que no, que, digamos, que no le han prestado mayor atención al tema y han venido ejecutando programas de poda y tala de árboles importantes. Entonces, bueno, esas son cosas que una ciudad clara, con objetivos ambientales, con una intención clara de desarrollar un buen programa de gestión ambiental, pues no permitiría, ¿no? Digamos, lo que está ocurriendo ahorita. Y es muy importante la reacción que ha tenido la sociedad civil, quejándose, manifestándose. En estos días, a mí me entrevistaron de un medio de comunicación para dar mi opinión sobre las palmeras de las autopistas. Un grupo importante de ciudadanos se manifestó este sábado, hizo una marcha, una de las pocas marchas sobre problemas ambientales que han ocurrido en el país para la defensa de los árboles en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es un tema importante y que no se está atendiendo además en el país suficientemente. Entonces, si queremos tener un buen país desde el punto de vista ambiental, un país que tenga un buen desempeño ambiental, pues hay que atender a la gestión ambiental en las ciudades. Otro de los problemas importantes y que ahorita está además como que ocurriendo con mucha frecuencia en Venezuela son los derrames petroleros. Los derrames petroleros y la contaminación debido a operaciones de la industria petrolera. La actividad petrolera pues tiene consecuencias ambientales importantes. Solamente para mencionarles que ahí tienen un par de fotos, creo que son bastante claras, que el derrame petrolero en Monagas el 2012, ese que está a mano izquierda allí, pues fue un derrame petrolero importante, donde cae petróleo, hay, bueno, destrucción del hábitat, es decir, se contamina el suelo, se mueren las plantas impregnadas de petróleo, a veces mueren por asfixia, especies de peces, de pequeños animales, de aves, de insectos, pues también mueren. Y el petróleo, si bien se puede biodegradar y se puede limpiar, pues genera daños graves. En el caso de Monagas, hubo un derrame en el río Guarapiche. Yo no sé si es que hay alguien de Maturín o que conozca Maturín, pero el río Guarapiche en el estado de Monagas es el río que surte de agua a la ciudad de Maturín. Es la fuente de agua de la ciudad de Maturín. Maturín no tiene un embalse, tiene un río, un morichal, que es un ecosistema particular que existe en el oriente y en el estado Bolívar, un ecosistema particular de aguas muy tranquilas, generalmente muy limpias, con mucho caudal, que, bueno, es la fuente de agua de Maturín, pues entonces aguas arriba de la toma de agua de la ciudad de Maturín, hubo un derrame petrolero gigantesco, ensució de eso todo el agua y Maturín estuvo unos buenos meses sin un suministro de agua adecuado, ¿no? Entonces, eso pasa porque la industria petrolera, bueno, tiene que operar con unos estándares de seguridad importantes, tiene que trabajar con equipos bien mantenidos, nuevos, y estas cosas además no pueden pasar. Y no pueden pasar no solo porque el petróleo contamina, sino porque además el petróleo cuesta dinero. Entonces, no se puede estar botando el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que ocurre por la actividad petrolera. Que cuando el petróleo cae, se puede biodegradar. Es decir, hay un conjunto de bacterias y plantas que ayudan a metabolizar el petróleo. Y digamos,
las técnicas usuales para recuperar áreas afectadas por petróleo implican, en primer lugar, recoger el petróleo. Es decir, así como cuando se derrama, por ejemplo, leche en el piso de la cocina, y entonces uno se agacha y con un trapo moja el trapo, lo absorbe, absorbe la leche y la pone en un pipote. Bueno, técnicas parecidas, un poquito más avanzadas que coletear, pero bueno, se recoge el petróleo lo máximo que se puede, se retiran los elementos biológicos muy contaminados, la tierra que está como que muy llena de petróleo también se debe recoger, y lo que queda se somete a un proceso de una cosa que se llama bioremediación, que es favorecer el desarrollo de bacterias y plantas que metabolizan el petróleo y que a la larga permiten que el área se recupere. Pero es un proceso costoso y largo, ¿no? Nunca es rápido, ¿no? Pero sí, efectivamente, el suelo se puede recuperar con el tiempo y la capacidad Profe, biológica se puede recuperar. Dígame. no sé si lo dijo, pero ¿qué es lo que causa un Ah, derrame de petróleo? no lo dije, cierto. Mira, el petróleo, los derrames de petróleo ocurren por varias razones, ¿no? Lo fundamental es falta de mantenimiento, ¿verdad? Fatiga de materiales, equipos en mal estado y accidentes. Cuando decimos fatiga de materiales, ¿a qué me refiero? Hay tubos que conducen, ductos que conducen el petróleo de un lugar a otro, que conducen el petróleo, por ejemplo, desde un campo petrolero donde se extrae el petróleo del subsuelo hasta unos tanques de almacenamiento o hasta una refinería. Esos ductos tienen muchos kilómetros de largo, muchas veces, pues se rompen, se desgastan, se oxidan, hay un derrumbe y entonces el tubo pierde el soporte y hubo un derrumbe porque cayó agua y se erosionó el suelo, el tubo pierde el soporte y se parte y entonces se rompe, ¿no? Esa es una razón súper frecuente y eso es lo que vemos aquí en esta foto que ocurre, ¿no? Tubos que se rompieron. Los tubos se pueden romper por eso que les estoy diciendo, se pueden romper porque el tubo pasa al lado de una autopista y un carro chocó contra un tubo, un camión chocó contra un tubo y lo rompió. Puede ocurrir que se rompa un tanque petrolero, puede ocurrir que un pozo se descontrole y empieza a brotar petróleo, y también ocurre con mucha frecuencia, y está ocurriendo ahorita con mucha frecuencia también, que en zonas costeras donde hay lagunas para almacenar petróleo, entonces hay por ejemplo, una tormenta y la tormenta rompe la laguna y el petróleo sale, o un barco en una operación de carga y descarga de petróleo de un barco hay un error y dejaron la manguera mal puesta y se botó, pues ese tipo de cosas son las que originan los derrames petroleros. En el Gracias, profe. en el oriente del país, eh, recientemente no, pero hace algún tiempo en zonas petroleras del oriente del país se han aplicado prácticas de bioremediación en la industria petrolera y en la literatura científica hay referencias importantes sobre bioremediación en la industria petrolera, ¿no? Para la pregunta que está por allí. Pero fíjense, no solo son derrames los que ocurren. Esto que tienen aquí en esta lámina es la acumulación de un subproducto que se llama coque. El coque es un subproducto del proceso de mejoramiento de los petróleos pesados, y el coque es como carbón de parrilla. Es como una suerte de carbón de parrilla. Esto es una montaña de carbón de parrilla. Todos ustedes han visto carbón de parrilla. Claro, el carbón de parrilla tiene origen vegetal, son trozos de madera carbonizados. Esto es producto del petróleo. Una buena gestión de esta actividad petrolera
implica que este coque se comercialice, se venda y no se acumule en ese sector. Pues resulta que esa gestión no ha sido buena, ha sido muy mala, y entonces en la autopista, por ejemplo es la autopista de Oriente, la que va desde Caracas hasta Puerto La Cruz, esto está cerca de Puerto La Cruz. Entonces fíjense cómo, miren la escala de los carros, de las camionetas que están pasando por aquí, miren la escala de la montaña de coque que no debe estar allí y que está. Entonces, bueno, ¿esto qué problema ambiental tiene? Aparte que se puede ver muy feo o muy impresionante. Ustedes, si han tocado alguna vez carbón para hacer parrillas, se darán cuenta que es un material que es sucio, que lo tocan y se ensucian las manos, que tiene como que un polvillo. Pues este carbón también, carbón también, y en esta zona costera hay mucha humedad, mucho viento, y entonces el viento se choca contra estas montañas de carbón y crean como que una suerte de nubes tóxicas muy pequeñitas o corrientes de aire llenas de carbón de este polvillo, y eso va a dar a un pueblito que está muy cerca que se llama Píritu y Puerto Píritu. Bueno, y entonces hay problemas de salud derivados de este tipo de cosas, ¿no? Entonces digamos que una industria petrolera, y Venezuela pues tiene bastante infraestructura petrolera. Hoy en día no produce tanto petróleo, pero aún así tiene una importante infraestructura. Pues la infraestructura petrolera hay que manejarla con cuidado, con buenos criterios, y evitar entonces que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Fíjense que nunca habíamos tenido en los últimos años, nunca habíamos producido tan poco petróleo y tenido tantos derrames petroleros. En cuando producíamos 2 millones de barriles diarios, algo así, la proporción de derrames que teníamos era muy, muy baja en comparación ahorita que no llegamos a los 600.000 barriles diarios y tenemos derrames, pero muchísimos y todo el tiempo, ¿no? Por una baja calidad operativa de mantenimiento. Entonces, tenemos un país contaminado por el petróleo, pobremente gestionado y con consecuencias ambientales importantes. Y aquí llegamos a otro tema importante, que es la gestión fallida de residuos y desechos sólidos. Esta foto de los barquitos no es de aquí, pero eso ilustra muy bien lo que es el viaje del plástico. Vean que esa foto que está allí lo que tiene es puros envases plásticos flotando en un cuerpo de agua. Y entonces vamos a hablar de esta foto primero. Fíjense qué pasa con el plástico. Bueno, el plástico flota, el plástico se arrastra fácilmente por el agua, y cuando el plástico no se recicla o no se dispone adecuadamente, pero se bota, el plástico termina en un río, termina en una quebrada, y de esa quebrada pasa un río, y de ese río pasa al mar. Bueno, porque el plástico es arrastrado, ¿no? Cuando alguien bota una botellita de agua mineral en la calle, esa botellita eventualmente la va a agarrar una lluvia, una cosa, la va a arrastrar una alcantarilla, de esa alcantarilla va a pasar si estamos en Caracas, va a pasar a una quebrada, y de esa quebrada va a terminar en el río Guaire, y en el río Guaire esa botellita va a terminar en el mar. Eso podrá tardar 5 años en hacer ese viaje, pero va a llegar al mar eventualmente. Bueno, a menos que quede atrapado, a menos que se pase alguna otra cosa, pero por lo general llegan al mar. Bueno, eso ocurre cuando no hay buena disposición de residuos y desechos. Cuando estamos en zonas vulnerables de la ciudad, en zonas autoconstruidas, en lo que llamamos los cerros de la ciudad, muchas veces los camiones de aseo urbano no logran pasar, no logran subir, o suben tarde, y la gente, pues, si algo hace la gente es no acumular basura en su casa. La gente siempre se deshace de la basura.
la basura huele mal, la basura es antihigiénica, la basura la queremos sacar de la casa siempre. Entonces, si usted no tiene un buen sistema de recogida que le retire adecuadamente los residuos de su casa, usted va y los bota en el mejor sitio que puede, pues, ¿sí? Por lo general, lejos de su casa. ¿Y qué termina sucediendo? Que la gente termina o dejando la basura en la calle y si nadie la recoge, pues se la lleva el agua cuando llueve o la tira por un barranco, ¿verdad? Y que el barranco resuelva, pues y el barranco igual eventualmente va a llegar al agua y se la va a llevar. Entonces, cuando eso pasa, pues tenemos quebradas, ríos, playas llenas de basura, porque la basura viaja y se desplaza. Y eso es un problema ambiental importante. En Venezuela, en nuestras costas, yo he estado en costas de Venezuela llenas de basura viajera. Una vez, hace muchos años, hicimos un trabajo en la isla de la Tortuga. La isla de la Tortuga, además de decirle que es un sitio espectacular, un sitio maravilloso, pues resulta, y está, bueno, más o menos saben dónde está, pues está un poco al oeste de Puerto La Cruz, al este de Higuerotes, al norte de la fosa de Cariaco, ¿verdad? Y la costa oriental de la isla es la que está, digamos, la que recibe importantes cantidades de basura que viaja proveniente de Margarita. Entonces estábamos en una playa en la isla de la Tortuga, llena de basura, una playa espectacular llena de basura, entonces había bolsas de comercios que están en la isla Margarita en zona franca, teníamos toldos, toldos de un hotel famoso, que pedazos de toldos rotos que llegaron, sillas plásticas y todo venía de Margarita y era impresionante la cantidad de basura que podía llegar hasta allá. Déjenme decirles que entre Margarita y la Isla de la Tortuga no es que están, no es que están una frente a la otra, hay una buena distancia, ¿no? Y la basura pues es arrastrada por el viento, ¿no? Aquí está poniendo, que María Pía estaba poniendo su experiencia en el chat del Día Internacional de las Playas. Y bueno, ¿por qué se limpian las playas? Bueno, por una parte porque los visitantes ensucian, pero por otra parte porque la basura viaja y hace ese viaje del plástico que les estoy comentando. En la otra fotografía que tienen allí, ustedes ven un camión de aseo urbano que está llegando con bolsas de basura y están viendo una cantidad de personas alrededor del camión. Esta foto es la Bonanza es el relleno sanitario que recibe toda la basura que viene de la ciudad de Caracas. Y un relleno sanitario funciona de la siguiente manera. Un relleno sanitario implica que la basura que llega un día al relleno sanitario se dispone así como una suerte de cama, se acomoda una suerte de cama, todas las bolsas de basura que recoge el camión de aseo urbano, y en la tarde, esa misma tarde que llegó la basura, hay que taparla con tierra, ¿verdad? Al taparla con tierra, se compacta, queda una cama lista para recibir a la basura del día siguiente. Entonces los rellenos sanitarios son como una suerte de pasticho donde hay capas de tierra, capas de basura, capas de tierra, y esa es la manera sanitaria de disponer la basura de las ciudades, ¿no? Al taparla el mismo día, se garantiza que no entran animales a la basura, no hay zamuros, no entran ratas, no entran insectos, no hay gusanos, ¿verdad? Y la basura comienza a degradarse enterrada, ¿no? Hay además unos sistemas de control de líquidos en los rellenos sanitarios para que, producto de esa degradación, pues esos líquidos no contaminen tampoco. Hay una serie de controles. Pero el requisito fundamental es que cuando la basura llegue a un relleno sanitario, en la noche hay que taparla.
Pues eso no ocurre aquí en La Bonanza. Ustedes ven aquí donde están esta gente, pues que llega el camión, cuando el camión bota la basura, estas personas lo interceptan y empiezan a recoger, por ejemplo, estos envases de plástico que pueden tener una vida. Ellos hacen una suerte de reutilización y reciclaje, pero lo hacen en el peor sitio posible. Esta reutilización y reciclaje debe hacerse antes de que las personas boten la basura, no una vez que se boten. Y esto hace que grandes cantidades de basura permanezcan al aire libre muchísimo tiempo mientras esta gente resuelve qué es lo que va a hacer. Y entonces, bueno, el relleno sanitario deja de funcionar adecuadamente y deja de ser un sitio sano, pues, deja de ser un sitio, ahí se convierte en un sitio contaminado, además con graves problemas de delincuencia y de seguridad personal. Entonces, fíjense, por una parte, no hay las ciudades no terminan de recoger eficientemente sus desechos, entonces los desechos que no recoge pues tienen un viaje contaminante elevado, y cuando lo recogen, entonces los rellenos sanitarios no se utilizan bien, ¿no? Déjenme decirle además que la ciencia y la tecnología alrededor de la basura y de la gestión de la basura no es complicada, la logística no es difícil, son cosas fáciles de resolver y sin embargo pues falta por una parte educación ciudadana, por otra parte hace falta como que más controles e inversión en mejora y en mejores equipos, ¿no? Otro tema importante de los que tenemos en el país, en Venezuela, tenemos el deterioro de la diversidad biológica. Como ya ustedes son estudiantes del segundo módulo, ya ustedes pueden asociar, conocen el tema de las amenazas a las especies, conocen el tema de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. Entonces, bueno, en Venezuela hay una afectaciones importantes a la diversidad biológica. Bueno, porque por una parte, los bosques naturales, que son parte importante de los hábitats de nuestra fauna y flora, pues están siendo afectados de distinta manera. Los bosques naturales se deforestan porque, bueno, las ciudades crecen. Se deforestan porque se expande la frontera agrícola. Es decir, la gente tumba árboles para poder sembrar. Porque hay una voracidad impresionante por la madera. Entonces se explotan plantaciones forestales y las concesiones que se le dan a los explotadores forestales no funcionan bien, no se manejan de manera sustentable. Se incumplen esos planes de gestión forestal, hay extracción ilegal de madera que está exacerbada ahorita por la necesidad de las personas de utilizar leña para cocinar. Eso es impresionante. Ustedes saben del caso de los niñitos que se extraviaron en el Tigre en estos días, que estuvieron una semana perdidos. ¿Conocen ese caso? Sí, profe. Incluso creo que al más chiquitico lo dejaron solo y se murió. Bueno, estos son, exactamente, eh, eran una madre y 5 hijos en el Tigre que salieron a una zona boscosa que está cerca del Tigre a buscar leña para cocinar. No era la primera vez que lo hacían. ¿Y por qué van todos? Bueno, porque cada uno de esos niños y la mamá y el hermano mayor pues cargaban un atajo de leña, ¿no? O sea, con eso se abastecían de leña para cocinar durante un lapso importante. Bueno, salieron como siempre. Entonces, de repente, no conseguían leña, empezó a llover, entonces la mamá le dijo a los niñitos, a los pequeños,
devuélvanse para la casa, que yo me quedo con el hermano mayor y resolvemos. Y ella les dijo, devuélvanse para la casa porque ellos sabían cómo regresar para la casa. Pues los niñitos se perdieron y estuvieron una semana perdidos. Una semana perdidos y el más chiquito, prácticamente un bebé, pues se murió. Pero eso fue para buscar leña. Bueno, ahorita los bosques en Venezuela tienen la presión adicional de que entonces se utilizan para que la gente cocine, ¿no? Lo cual es todo un tema. Hay también los asentamientos espontáneos, es decir, la gente que llega de repente y emigra de un sitio a otro y llega y dice, bueno, yo voy a construir mi casa aquí y tumbo el bosque y lo manejo. También hay comercialización indebida de especies de fauna silvestre. Recientemente leí un trabajo que comentaba que en algo así como 8 años, más de 600.000 aves pertenecientes al grupo de las guacamayas, los pericos, las cotorras, han sido comercializadas en el país. O sea, 600.000 aves, comercio que está absolutamente prohibido y que implica que tienes que sacar al pájaro de su entorno. Pues tienes que agarrar, capturarlo y llevártelo. Pues. Y el que tiene suerte, pues le cortan las alas y queda circunscrito un patio. El que no tiene suerte va por una jaula. Pues. Entonces, bueno, esas cosas pues están afectando enormemente la biodiversidad. Otro tema relevante en nuestra Venezuela de estos tiempos es el de la minería incontrolada. Bueno, creo que hemos visto imágenes parecidas ya. Esto es un frente de explotación minera artesanal, esta foto que tiene allí. Fíjense que hay un bosque en la parte superior, un bosque además de individuos de cierto tamaño. O sea, esto es un bosque complejo del sur de Venezuela, un bosque que para formarse pues pasaron muchísimos años, un bosque en equilibrio, un bosque de esos que en una hectárea hay más de 100 árboles distintos, un bosque biodiverso. Entonces, bueno, el oro, el afán de la explotación de oro hace que se deforeste y se destruya pues todo este ecosistema, ¿no? Esto tiene varias consecuencias importantes. Esto no es solo que se pierde el bosque y se destruye el hábitat, sino que además para explotar el oro en estas condiciones, el mercurio es imprescindible. Entonces se utiliza mercurio para amalgamar el oro que está en el barro. Y bueno, el mercurio es altamente tóxico y contaminante. Entonces, cerca del 90% de los ríos que están en la región guayana de Venezuela tienen mercurio. Pues hay mercurio en el ecosistema, hay mercurio magnificado, como lo vimos en las gráficas del otro día, donde hay la magnificación de DDT. Bueno, hay mercurio en todo el ecosistema, producto del uso en la explotación petrolera. ¿Por qué se usa mercurio? Fíjense, esto funciona así. Los mineros tienen unas bombas de agua de alta presión. Ellos toman agua, por ejemplo, de este charco que está aquí, lo bombean y lanzan el chorro contra estas paredes. Entonces van rompiendo el suelo, ¿no? El barro que se forma, ellos lo conducen, el barro que se forma al ellos proyectar el chorro contra las paredes, ellos lo conducen de determinada manera, lo pasan por una serie de filtros y le echan mercurio a ese barro. El mercurio tiene la propiedad de atraer a todas las partículas de oro que estén en ese barro y formar una pepita. ¿Sí? Por eso es que usan mercurio, porque de otra manera las partículas de oro no pudieran ellos capturarlas, no pudieran ellos manejarlas. Entonces el mercurio hace que el mercurio atrae a las partículas de oro y se forma una piedra que ellos logran ver y logran extraer del barro. Por eso es que usan mercurio. El mercurio es malo tocarlo. O
O sea, usted toca una gota de mercurio y se está envenenando. Entonces, y estos tipos, pues, echan mercurio, pues, cantidades impresionantes. Entonces, bueno, les decía que no solamente se pierde el hábitat, no solamente se contamina todo el ecosistema con mercurio, sino que además entonces el agua y ese concepto de cuenca hidrográfica sana que vimos cuando hablábamos de bienes y servicios ambientales, pues también se pierde, porque entonces el agua que en los ríos de la región guayana, en condiciones naturales, pues un agua limpia, es un agua sin tierra, es un agua que es oscura, pero es oscura porque tiene mucha materia orgánica natural, se convierte en esta agua que ustedes ven aquí, ¿no? Un agua con mercurio, marrón, llena de sedimentos, llena de tierra. Entonces, bueno, estas son las cuencas cuyas aguas producen, por ejemplo, electricidad. Porque entonces estas son las aguas que se acumulan en el embalse del Guri. Entonces, bueno, cuando el embalse del Guri esté lleno de agua con tierra como esta, entonces las turbinas pues se dañan. Y hay una serie de problemas allí importantes, amén de los problemas sociales alrededor de la explotación minera. Los mineros que trabajan aquí no trabajan no es el mejor trabajo del mundo, por decirlo de alguna manera. Ellos viven aquí, aquí hay malaria, aquí hay fiebre amarilla, aquí hay otra serie de enfermedades importantes, hay COVID, pero tira para el techo, hay mafias que controlan esto es un trabajo como que en semiesclavitud, ¿no? Entonces hay unos problemas sociales importantes alrededor de la minería incontrolada que hacen que sea uno de los temas más fáciles para manejar los problemas ambientales, ¿no? Ok, otro problema ambiental importante en Venezuela, en el cual tenemos casi 3.000 kilómetros de costa, 2.000 y pico en el Mar Caribe y el resto en el frente atlántico por el delta del Orinoco, es esto, que las zonas marino-costeras no se administran, no se manejan bien. Entonces, bueno, fíjense en toda esta basura viajera que está alrededor de esta comunidad que vive en el Zulia, en una de esas comunidades de palafitos. Fíjense entonces cómo toda la basura pues le llega a estas comunidades, donde las aguas que utilizan estas personas pues tampoco son tratadas y van a este mismo sitio, que a la vez es su fuente de agua. Y las zonas marino-costeras pues son hogar y son el sitio donde hay ecosistemas muy, muy valiosos y muy importantes, como por ejemplo este bosquecito de manglar que se ve aquí a mano izquierda, que sirve como, es una suerte de vivero, de biodiversidad, donde crecen y donde se desarrollan especies de bivalvos, especies de crustáceos, que a su vez son el origen de cadenas tróficas importantes. Entonces, bueno, estos ecosistemas, y al ocurrir esta gestión muy, muy mala de los espacios marino-costeros en nuestra costa, pues perdemos ecosistemas valiosos, perdemos eh, servicios ambientales importantes, se afectan actividades turísticas, se afectan actividades sociales. Entonces, bueno, tenemos allí unas costas que en muchos casos están terriblemente gestionadas, ¿no? Otro tema importante desde el punto de vista ambiental que ocurre en el país es lo que denominamos poca cultura ambiental de la población. No hay una gestión adecuada de la educación ambiental. Una cosa es el esfuerzo que nosotros aquí en la Católica hacemos con esta materia. Otra cosa es lo que ocurre en los PENSA de las escuelas básicas, de otras universidades, de lo que es el esfuerzo educativo para la población en general en el país. Entonces, bueno, si estas cosas, uno empieza a valorar y a tener actitudes distintas con relación al ambiente, en lo que empieza a conocer
y hacerse consciente de qué es lo que está pasando en términos ambientales, ¿no? Alguna gente el conocimiento la mueve más que a otra, pero definitivamente lo responsable es hacer énfasis en que toda la sociedad en su conjunto esté sensibilizada y que toda la sociedad esté sensibilizada no solamente por lo que serían los comportamientos individuales de cada uno de nosotros adecuadamente sensibilizados sobre el tema ambiental, sino también para promover que los comportamientos corporativos, los comportamientos de las distintas instancias de gobierno, los actores económicos, pues también estén sensibilizados y una sociedad con mejor desempeño ambiental se logra en la medida en que todos estemos sensibilizados y educados en el tema de nuestra cultura ambiental, ¿no? De allí nuestro esfuerzo educativo con esta materia. Un segundo. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? ¿Alguien quiera decir algo? Bueno, chévere, seguimos. Fíjense, ya nos quedan pocos problemas. No significa que no sean graves, pero nos quedan pocos. Otro problema que caracteriza la crisis ambiental en Venezuela es el incumplimiento de la normativa ambiental en todos los niveles. Venezuela tiene un conjunto importante de leyes y normas en materia ambiental. Tiene un cuerpo de leyes además antiguo, bastante bien estructurado. Hay algunas leyes que son deficientes, pero que pueden ser mejoradas. Pero sin embargo, la crisis ambiental en Venezuela no ocurre porque no tengamos leyes. Eso lo tenemos cubierto. ¿Sí? La crisis ambiental en parte ocurre en Venezuela porque se incumple la normativa ambiental, es decir, se incumple las leyes. A ver, en Venezuela hay un decreto para el control de ruidos, ¿sí? Y ese decreto establece cuánta cantidad de ruido se puede producir en determinada zona. Yo hoy estoy en mi casa, en una zona residencial, y sin embargo, pues han pasado por aquí unos 4 o 5 vehículos sin tubo de escape, haciendo ruido durísimo, molestando. Y bueno, estoy seguro que eso no, para ustedes no es ajeno. Hablando de ruido, pues estoy seguro de que varios de ustedes han estado alguna noche tratando de dormir y quizás hay un vecino haciendo muchísimo ruido porque hay una fiesta, o ustedes han estado probablemente en alguna fiesta que hace muchísimo ruido y bueno, el ruido molesta a los vecinos, pues, y eso es ley. Sin embargo, sepan que al ruido no se le para en absoluto desde el punto de vista legal, pues no se administra bien el tema del ruido. Lo que está colocando Luis aquí también es importante. No se cumplen los niveles de emisión de gases y los límites de calidad del aire establecidos. Hay un decreto que establece cuáles son los límites de emisiones que deben tenerse en fuentes móviles, en fuentes fijas, para carros, industrias, vehículos, camiones, y eso pues tampoco se cumple, ¿no? Tenemos límites para presencia de contaminantes en los efluentes, es decir, en las aguas utilizadas. Pues tampoco se cumple. Y cuando decimos en todos los niveles, es que, por ejemplo, el gobierno, que debiese ser el principal observador, el que cumple adecuadamente todas estas cosas y que el primero preocupado de que estas cosas se cumplan adecuadamente el gobierno, pues tampoco lo cumple, ¿no? No se cumple la normativa ambiental que tiene que ver con el ordenamiento territorial, no se cumplen la normativa y las disposiciones que tienen que ver con el manejo de parques nacionales, entonces se está promoviendo el Parque Nacional la Ciudad Comunal del Ávila. Lo que mencionábamos hace un rato, hay especies forestales, especies de árboles que están en veda,
que la ley ambiental dice que están en vedas, que no se pueden tocar, y bueno, entonces van y se tocan, pues y no hay problema. Y además hay una normativa específica sobre cómo hacer, cuál es el proceso para tú tumbar un árbol. Tampoco se cumple, ¿no? Y vemos además lo que está pasando en el Parque Nacional Canaima con relación a la explotación minera. En fin, usted pasea por toda Venezuela y encuentra incumplimiento de toda nuestra maravillosa normativa ambiental en todas partes. Profe, disculpe una pregunta. Dígame. Camila Rodríguez. Bueno, no es más como una pregunta, sino un comentario. Yo pienso que aparte del hecho también del incumplimiento de normas que ya están establecidas, el problema ambiental en el país también puede venir desde la parte del desconocimiento, porque para mí, o sea, yo la verdad no le veía como mucho sentido a la materia hasta que comencé a ver la materia y dije, oye, totalmente. Y no es una materia que deberíamos de ver a nivel de universitario, sino de colegio. Porque, por ejemplo, cosas tan tontas como el ir a una playa, yo recuerdo que fui a una playa en la costa, en la sabana, y entonces frente a la playa hay como una laguna y habían estos tipos de carros, de camionetas Toyota, que habían personas que estaban en la zona y entonces ellos llevaban el carro hasta la laguna y prácticamente lo metían en la laguna, o sea, entonces no son conscientes de que los residuos que están debajo de la camioneta, de los motores, o sea, lo que tenga que ver con gasolina o aceites, están cayendo dentro de la laguna y están contaminándose hasta ellos mismos. Entonces también es un tema de sentido común que a lo mejor no lo ve todo el mundo, pero sí sería bueno que comenzara desde los colegios, porque podemos decir, sí, el país tiene una gran, no sé, eh, un gran tema referente a las leyes y sobre la protección de ambientes y todo eso, pero la gente lo desconoce. Sí, Camila, gracias por tu comentario. La verdad es que, bueno, el tema anterior, digamos, el problema ambiental 8, que es el de educación ambiental, es lo que se conecta con lo que tú estás diciendo, ¿no? Efectivamente, la gente tiene que conocer, tiene que sensibilizarse, tiene que saber, ¿no? Y además tiene que saber que están reguladas las cosas, ¿no? La gente cumple las normas y las leyes por dos razones. Una, porque sabe que es perjudicial. Y dos, porque si no la cumple es sancionada, ¿sí? Digamos, todos ustedes deben estar familiarizados, voy a usar un ejemplo no ambiental, pero todos ustedes deben estar familiarizados con el hecho de que los semáforos no se respetan en Venezuela, ¿sí? O sea, uno respeta un semáforo solamente si lo están viendo, o si tiene, pero en general en Venezuela no se respetan la luz roja, ¿no? Entonces, en Suiza sí se respetan las luces rojas y se respetan los semáforos. Hay sociólogos que aseguran que un suizo, imagínense ustedes un suizo de 45 años que tiene más de 20 años manejando en Suiza, que toda la vida respetó los semáforos, llega a Venezuela, ¿verdad? Y a pesar de que tiene más de 20 y pico años manejando y parándose en todos los semáforos rojos, llega en Venezuela y a los 6 meses ese suizo se está comiendo la luz otra vez. ¿Sí? Entonces, digamos, hace falta la conciencia, el respeto, la cualidad cívica de, oye, ¿por qué no debo comerme la luz roja? Bueno, no solamente porque está prohibido, sino porque si yo me como la luz roja, pues a lo mejor me llevo un peatón, a lo mejor un carro que viene por otro lado me lo llevo y causa un accidente mortal, interrumpo el tráfico, o sea, por mil razones, las mil razones que hay para no comerse la luz. Pero hace falta reforzar la cosa, hace falta estar educado, pero además de estar educado que haya sanciones. Fíjense que en Venezuela tenemos
una ley penal del ambiente. Para aquellos que no estén en el área del derecho, una ley penal es una ley que tipifica cuáles son los delitos que se cometen ambientalmente y establece las penas, las sanciones y las penas para esos delitos ambientales. Entonces, un delito ambiental es comercializar fauna silvestre, un delito ambiental es tumbar un árbol, un delito ambiental es contaminar el suelo tirando basura a la calle o tirando aceite, o un delito ambiental es meter esos carros que menciona Camila en esa laguna allá en la sabana. Esos son, digamos, delitos ambientales. Y en Venezuela no hay nadie, usted se pasea un rato por cualquier lugar del país y usted va a ver que no hay nadie preso ni sancionado por un delito ambiental en Venezuela. Entonces, digamos, hace falta que las leyes se hagan cumplir y se hagan cumplir además en un marco de justicia y de objetividad necesario. No hacer cumplir la ley porque conviene políticamente, que es lo que muchas veces pasa aquí. Entonces, cónchole, es un tema combinado, ¿no? La educación y la impunidad que hay con esto. Lo que me interesa de este punto en particular es que estén conscientes de que Venezuela tiene un cuerpo de leyes ambientales bastante bueno, de bastante trayectoria, que incluso fue de vanguardia en el mundo y en Latinoamérica durante muchos años, pero que hoy, pues digamos, no se está cumpliendo. Ok, aquí es lo mismo que estamos diciendo, hay impunidad. Fíjense, otro tema ambiental importante, problema ambiental importante, que no se manejan adecuadamente los recursos naturales. Es decir, no hay, digamos, los recursos naturales, entendiendo como recurso natural el agua, los bosques, algunos minerales, pues no se están manejando adecuadamente. No manejarlos adecuadamente significa, por ejemplo, en el caso de que sean recursos naturales renovables, es decir, que la naturaleza los renueva, entonces manejarlos inadecuadamente, como es el caso de los bosques naturales, es decir, explotar la madera sin respetar el lapso en que el bosque se puede recuperar, sino acabar con el bosque, ¿no? Hay una técnica de explotación forestal sustentable, que es que si usted tiene 10 hectáreas de bosque y quiere explotar esas 10 hectáreas, pues el año 1 explota 1 hectárea, el año 2 explota otra hectárea, mientras la hectárea del año 1 empieza a recuperarse, y en 10 años explota las 10 hectáreas, pero ya cuando va, ya en el año 10, ya la parcela 1 ya otra vez creció y puede ser explotada de nuevo. En vez de hacer eso, entonces la gente llega y lo que va a explotar en 10 años, lo explota en un año, acaba con el bosque y me mudo para el bosque al lado, ¿no? Entonces eso es un poco lo que es manejo inadecuado de recursos naturales en términos generales. También implica no usar adecuadamente los recursos naturales, contaminarlos. Por ejemplo, aquí la lámina menciona el uso de agroquímicos, que el suelo se erosione, el suelo es un recurso natural. Entonces, bueno, yo descuido el suelo, lo dejo descubierto y lo exploto todo el tiempo y lo desgasto. El agua subterránea, los acuíferos de agua subterránea, que son los acuíferos, son como que los grandes depósitos de agua que están bajo el suelo, que son los depósitos de agua que explotan los pozos de agua. Pues entonces, bueno, me tomo todo el agua que está allí y no doy chance que el acuífero se recargue por lluvia, sino que simplemente me saco todo el agua, etcétera, etcétera. Tenemos un tema que es fundamental en Venezuela, que es de mucha importancia, que es la contaminación causada por el sistema de transporte urbano interurbano. Aunque esta foto no es exactamente en Venezuela, esto es al lado, allá en Cúcuta. Ustedes ven esta imagen que ustedes ven por ahí, que algunos de ustedes acaban de mencionar en el chat, pues es frecuente, ¿no? No hay control de emisiones pues, en las ciudades por este tipo de cosas.
Y muchos de nosotros hemos estado o detrás de un autobús o cruzando una calle cuando uno de estos autobuses pasa y pues y nos baña completamente de humo. Pues estos son humos tóxicos, humos que disminuyen la calidad del aire que respiramos y que además contribuyen con el efecto invernadero, ¿no? Esto pues son cosas absolutamente sin control. Nosotros tenemos unas normas que no se cumplen, que obligan a que todos los vehículos de transporte urbano se les haga un control de emisiones al año, una vez al año, a ver cómo está funcionando. Pues. Entonces, eso no, en otros países los vehículos tienen que someterse a inspecciones anuales y si no cumplen con estas cosas, tienen que repararse para poder circular, ¿no? Bueno, y entonces tenemos esas consecuencias. Fíjense, otra cosa que afecta al país enormemente es que el país no gestiona los riesgos. Nuestras ciudades, nuestras actividades económicas, nuestros ecosistemas están amenazados, existen amenazas naturales sobre ellos. Las amenazas naturales están, pues, las amenazas naturales están dadas, uno no puede eliminar la amenaza natural. Por ejemplo, todos ustedes saben que Caracas es una zona sísmica, ¿verdad? Todos saben que en Caracas han ocurrido terremotos importantes y que pueden volver a ocurrir terremotos importantes. Y contra eso, digamos, contra esa amenaza, nosotros no podemos decir, no, ya en Caracas no van a seguir ocurriendo terremotos importantes. O sea, contra las amenazas naturales poco se puede hacer. Es decir, poco en términos de eliminar la amenaza. Lo que se puede hacer es gestionar, lo que se llama gestionar el riesgo, es un poco decir, bueno, ante la certeza de que estamos siendo amenazados, ¿cómo nos vamos a preparar para enfrentar ese riesgo? ¿Sí? Entonces, si sabemos que en Caracas van a ocurrir terremotos y que estamos expuestos a esa amenaza, ¿qué tenemos que hacer para que una vez que ocurra el terremoto, pues salir lo mejor posible de esa situación, pues solventar lo mejor posible esa situación? En su momento entonces se diseñaron las normas de construcción antisísmicas que hace que los edificios sean más resistentes a terremotos. Se diseñaron planes de contingencia para activar en caso de que hubiese terremoto. Se capacitó a la gente tiene que tener una cultura sísmica, etcétera, etcétera. Pues ante todas las amenazas hay posibilidades de actuación. La más sencilla y la que es como muy fácil de entender además es en zonas costeras donde hay amenaza de tsunami, pues que la gente sepa qué hacer en caso de que venga un tsunami, pues, ¿no? Entonces la gente en algunas ciudades costeras de países que están amenazados por la ocurrencia de tsunami, sobre todo en el Pacífico, entonces ya los habitantes de esas zonas costeras saben reconocer cuál es la alarma de tsunami, saben hacia dónde dirigirse en caso de que haya un tsunami para quedar protegidos. Las autoridades saben dónde tienen que recoger a la gente, o sea, ya todo el mundo está como preparado, se hacen simulacros para que entonces cuando venga el tsunami, pues todo el mundo lo haga, etcétera, etcétera. En realidad, en Venezuela y sobre todo en nuestras ciudades, donde no solamente tenemos a los terremotos como riesgo, sino tenemos también al clima como amenaza. Recuerden, probablemente ustedes no estaban muy niños o no habían nacido cuando el desastre de Vargas, pero esas cosas pueden pasar. Yo no sé si lograron ver, alguno de ustedes logró ver el video que les coloqué allí sobre, se llama El agua que vino del fuego, un video corto de 8 minutos, donde, bueno, se nos explica de manera muy, muy clara cómo el riesgo que sufre la gente del Limón en Maracay ante el deslave y las inundaciones por lluvias caídas en Rancho Grande, en Repitiera. Entonces,
ante estas amenazas, pues hay que gestionar el riesgo. Y yo, si alguno de ustedes, por ejemplo, ha participado en algún simulacro de evento sísmico, pues lo puede poner en el chat. Pues, porque yo creo que en verdad, pues muy pocos hemos participado alguna vez en estas cosas. Por ejemplo, viviendo en Caracas y sabiendo que Caracas está bajo esa amenaza natural, ¿no? Otro elemento que hay allí importante, otro problema importante que hay en Venezuela es, y ya nos faltan dos, y otro más, son las fallas entre la gestión de sectores fuertemente influidos por las condiciones naturales y la gestión ambiental. Caso turismo y minería. Qué bueno, Camila, que hacía simulacro, está bien, buenísimo. Ah, las dos Camilas, pues fíjense, interesante. Bueno, fíjense que entonces a veces hay, por ejemplo, el turismo, y el turismo en nuestro país está muy relacionado con atractivos de origen natural, ¿sí? Aquí, aunque esta foto no es en Venezuela, pero nos sirve para ilustrar, por un caso en el oriente del país. El turismo de origen natural es aquel que utiliza elementos naturales como atractivos, ¿vale? Es decir, las playas, por ejemplo, ¿no? Y pues entonces resulta que a veces el turismo que se siente atraído por las playas a veces es incompatible con otras funciones naturales de las playas. En este caso, ustedes ven allí que está este gentío en esa playa y están esas tortugas pues echándole pichón por esa arena, tratando de llegar a un sitio donde estén más o menos tranquilas, que puedan poner huevos, pero entonces está ese gentío metido allí, viendo las tortugas. Hay unas redes de pesca ahí metidas por allí. Esas tortugas si pueden y si están tranquilas, pues eventualmente pondrán poner huevitos y después que eclosionen los huevitos, si no se los comen, si no los pisan, ese gentío que está allí, pues tienen que entonces hacer la carrera hasta la playa, que si hay gente, pues también va a ser un paquete enorme que haya gente. Entonces, a veces las actividades que coinciden, las actividades económicas que tienen que ver, que se dan en sitios naturales, pues son incompatibles con otras funciones naturales del área, ¿no? En este caso estamos viendo cómo es incompatible el turismo con la función de la playa de servir de maternidad para los tortuguillos. Vemos que en Venezuela, por ejemplo, los turistas que pueden visitar y que quieren visitar Canaima y el Salto Ángel y todas esas cosas, pues, conchole, está la minería allí que destruye todo lo que el turista quiere ver. Entonces el turista no quiere ir a ver un hueco enorme lleno de barro, además una zona totalmente insalubre. El turista quiere ver naturaleza y se encuentra con que hay minería, ¿no? Entonces esas cosas pues deben ser reguladas, deben ser manejadas. Las instancias de gobierno deben tomar decisiones para que estas cosas no ocurran. Esta fotografía de esta playa llena de tortugas, pues es todo un tema. Esto no, pues, esto no debe ocurrir. Las tortugas necesitan su espacio, necesitan su tiempo. La tasa de reproducción de las tortugas es bajísima. Eh, de la cantidad de huevos que una tortuga es capaz de poner en un nido en la arena, que se convierten en tortuguillos exitosos, que tienen una vida larga, pues es muy, muy baja. Hay huevitos que no eclosionan, hay tortuguillos que no llegan, no lo logran, no llegan a la playa, o se los comen depredadores en el trayecto del nido a la playa, etc. Y los que logran llegar todavía tienen que sobrevivir un tiempito en el mar, sin que se los coma un pez más grande o un ave más grande. O sea,
los numeritos de la tasa de reproducción son difíciles. Entonces, si combinamos estas cosas, pues el resultado no puede ser bueno, ¿no? Estoy tratando de pasar la lámina. Ok. Bueno, fíjense, no hay... tenemos en Venezuela también poco control de los impactos ambientales asociados a la agricultura y la ganadería. Este terreno de esta foto a mano izquierda obviamente fue deforestado para aprovecharlo desde el punto de vista agrícola. Vean que hay una pérdida de diversidad importante, una pérdida de hábitat. Por más que este espacio vaya a ser sustituido por otras plantas, supóngase por la altura, que a lo mejor es, no sé, me voy a aventurar y voy a decir que esta gente aquí va a sembrar plátano. Bueno, entonces van a sembrar estas hectáreas de plátano. El plátano es una sola especie, van a poner un monocultivo y el bosque tiene una alta diversidad. Entonces, además, el plátano requiere de fungicidas, requiere de insecticidas, requiere de fertilizantes, o sea, requiere de elementos que contaminan, ¿no? Y eso genera problemas. Esta cantidad de vacas aquí a la derecha, de ganado, pues fíjense que también el terreno creció a costa de unos bosques diversos que están al fondo. Esto probablemente haya sido bosque también. Lo convierten en sabana y además lo llenan de enormes cantidades de vacas, que estas vacas pisan el suelo, lo compactan, el suelo ya no está protegido de las lluvias, entonces, bueno, también se generan pues problemas ambientales importantes. Y este sí, el último, es lo que es la desatención al cambio climático. Ya ustedes, entiendo que si no todos, la gran mayoría pudo ver el video del cambio climático y revisar la fuente del libro de la señora Tanaka. Bueno, el cambio climático es el gran desafío que enfrentamos en el siglo XX. Hay dos maneras de enfrentar el cambio climático, dos maneras conocidas de enfrentar el cambio climático. La primera de ellas es la mitigación, es decir, la reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero que está en la atmósfera. Eso es mitigar. Para reducir la cantidad de gases hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero, hay que dejar de usar combustible, hay que dejar de usar, perdón, hay que disminuir el uso de vehículos que funcionan con combustibles fósiles, hay que cambiar las fuentes, hay que hacer transición energética para utilizar fuentes de energía que no impliquen emisión de gases de efecto invernadero, y para mitigar también hay que aumentar la superficie cubierta con vegetación, porque la superficie cubierta por vegetación captura CO2 y remueve el CO2 de la atmósfera que está generando los gases de efecto invernadero. Entonces, una línea de atención al cambio climático es mitigar, ya les repito, a través de la reducción de emisiones y a través del incremento de la superficie cubierta por vegetación. Y la otra línea de acción frente al cambio climático es adaptación. Por adaptación vamos a entender, similar a lo que nos referíamos a las amenazas naturales, tomar todas las medidas para poder contrarrestar los efectos que estaba generando el cambio climático. Es decir, poder contrarrestar los eventos climáticos extremos, como vemos en la foto, pues las inundaciones, los huracanes, los tornados, el deshielo, el incremento de incendios forestales, los derrumbes producto de eventos climáticos extremos, otra vez las inundaciones, bueno, disminuir las emisiones y aumentar la superficie de vegetación verde. Esos son, digamos, los grandes temas y las dos grandes líneas de actuación ante el cambio climático. Adaptación y mitigación. Pues cuando decimos desatención al cambio climático es que eso no se está haciendo en Venezuela, digamos. La disminución de la emisión de gases de efecto invernadero que ha registrado Venezuela no ha sido por
el efecto de un programa para disminuirla, sino simplemente efecto de la crisis económica y sobre todo de la crisis de abastecimiento de combustible. Entonces, no, digamos, no hay ninguna medida estructural tomada para que si en Venezuela volviésemos a tener combustible suficiente, pues simplemente vamos a aumentar nuestras emisiones y y no vamos a mitigar nada. Tampoco estamos mitigando por el lado del incremento de superficie verde porque hemos estado, más bien el país ha estado registrando unas tasas de deforestación muy altas. Entonces, en vez de incrementar nuestra superficie verde, lo que estamos es perdiendo superficie verde y entonces no estamos siendo efectivos en mitigación. Y en cuanto a adaptación, pues no hay un plan de adaptación nacional, no hay unos lineamientos de adaptación al cambio climático, de manera que estamos, digamos, a la buena de Dios, ¿no? Y sepan que Venezuela es vulnerable al cambio climático por aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar no es que va a ocurrir, está ocurriendo. Tenemos más de 20 años de aumento del nivel del mar en las costas del Mar Caribe en Venezuela y eso sigue. Las zonas productoras de alimentos, agricultura van a ser más secas. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿cómo me adapto a que llueva menos donde siembro maíz? Bueno, hay que hacer investigación genética, hay que trabajar con variedades de maíz que puedan crecer con menos humedad. Eso es posible. Y en zonas donde van a ocurrir eventos climáticos extremos, pues, bueno, prepararse para eso, pues prepararse para las inundaciones, prepararse para los derrumbes, etcétera, ¿no? Entonces estamos completamente expuestos, pues. Bueno, nada, con esto, estas láminas, por supuesto, las tienen allí en el, en el, en los módulos. Bueno, creo que esto es. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario y bueno, si no lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Esta clase, por supuesto, como todas, la voy a colocar en el canal de YouTube. Bueno, no veo ninguna intención de comentarios por ahora, pues seguimos, gracias. Seguimos en línea, seguimos en contacto, y nos estamos comunicando, pues. Gracias por estar aquí y por compartir este espacio y hablar de estas cosas. Bueno, nada, feliz día, pues, que sigan estando bien y nos vemos pronto, pues. Hasta luego. Saludos, gracias.